Muy buenas tardes, yo me llamo Sebastián Álvarez Cano del grado 83 y les vengo a contar sobre el resumen de 100 años de soledad, capítulo 162 a la 175. Comienza en que en el aturdimiento de los últimos años, Úrsula había dispuesto de muy escasas treguas para atender a la información papal de José Arcadio. Cuando éste tuvo que ser preparado a las volandas para irse al seminario, Meme, su hermana, repartía entre la rigidez de Fernanda y la figura de Amaranta. Llegó casi al mismo tiempo a la edad prevista para mandarla al colegio de las monjas, donde habrían de ella una virtuosa clavicordio. Úrsula lo encontró con una repisa del dormitorio de los niños. Sencillamente, mientras los otros andaban descuidadamente por los lados, ella los vigilaba con sus 4 sentidos para que nunca le tomaran por sorpresa, y al cabo de algún tiempo descubrió que cada miembro de la familia repetía todos los días, sin darse cuenta, los mismos recorridos, los mismos actos, y que casi se repetían las mismas palabras a la misma hora. Solo cuando se salían de esas meticulosas rutinas corrían al riesgo de perder algo. De modo que cuando oyó a Fernanda consternada porque había perdido el anillo, Úrsula recordó que lo único distinto que había hecho aquel día era asolear las esteras de los niños, porque Meme había descubierto un chinche la noche anterior. Para ella era cierto, pero aquel día empezó a darse cuenta de algo que nadie había descubierto, y era que el transcurso del año el sol iba cambiando imperceptiblemente de posición, y quienes se sentaban en el corredor tenían que ir cambiando de lugar poco a poco sin advertirlo. A partir de entonces, Úrsula no tenía según cómo recordar la fecha para conocer a un lugar exacto en que estaba sentada Amaranta, aunque el temblor de las manos era cada vez más perceptible y no podía con el peso de los pies. Nunca se vio con sus manos que era capaz de su perceptible lugar y al mismo tiempo la figura. Sin embargo, en la impenetrable soledad de la decrepitud, dispuso de la tal clarividencia para examinar hasta los más insignificantes acontecimientos de la familia. Cuando dio la vuelta al mundo, estaba todavía en casa de Pilar Ternera, también casi centenaria, paralantera y ágil a pesar de la inconcebible gordura que empantaba a los niños con otro tiempo con su risa y espantaba a las palomas. Pilar Ternera no se sorprendió del asiento ser más atinada que los avergonzara de las barajas. Una mañana le echó el niño en la cabeza el contenido de un tintero, creyendo que era agua florida. Esto ocasionó tantos tropiezos con la terquedad de intervenir en todo que se sentía transformada por ráfagas del mal humor, y trataba de quitarse las tinieblas por fin que la torpezaba por primera vez a la victoria de la decrepitud y la oscuridad, sino una falla del tiempo que pensaba que antes, cuando Dios no hacía con los meses y los años las mismas trampas que hacían los turcos al medir una yarda de percal. Aquí dijo, un jueves a las 2 de la tarde, José Arcadio se fue al seminario. Úrsula había embocado siempre como lo imaginó al despedirlo. Dejó al comedor impregnado del penetrante fragancia de agua con Florida, que ella le echaba a la cabeza para poder seguir su rastro en la casa. Mientras duró el almuerzo de despedida, la familia disimuló el nervioso de las expresiones de júbilo y celebró con exagerado entusiasmo las ocurrencias del padre Antonio Isabel. Pero cuando se llevaron el baúl forrado de terciopelo con espinas de plata, fue como hubieron sacado a la casa
Aureliano Buendía. Esta era la última vaina que nos faltaba, refundió un papa. 3 meses después, Aureliano II y Fernanda llevaron el meme al colegio y regresaron con un clavicornio, que ocupó el lugar de la pionola. Fue por eso la época que Amaranta empezó a tejer su propia mortaja a la fiebre del banano. Se había prasigiado a las habitantes de Macondo, se encontraba arrinconados por las avenedizos. Que no vuelva a pisar este hogar, dijo Fernanda, mientras tenga la sarna de los forasteros. Fue tal estrechez impuesta de la casa que Aureliano II se sintió definitivamente más cómodo donde Petra Costres. Primero, con el pretexto de aliviarle la carga de la esposa, trasladó las parrandas. Luego, con el pretexto de que los animales estaban perdiendo fecundidad, trasladó los establos y las caballeristas. Como último, con el pretexto en que en la casa, en la concubina, había menos calor, trasladó la pequeña oficina donde atendía sus negocios. Cuando Fernanda se dio cuenta de que era una viuda quien todavía no se le había muerto el marido, ya era demasiado tarde para que las cosas volvieran a su estado anterior. Aureliano II apenas si comía en la casa, y las únicas apariencias que seguía guardando, como las de dormir con la esposa, no bastaba con convencer a nadie. Una noche, por descuido, sorprendió en la cama a Petra Costés. Fernanda, al contrario, le dijo que esperara, no le dijo al menor reproche, ni soltó el más leve suspiro. Nunca tuvo mejor semblante, ni lo que quisiera más, ni fue más devorado al paritorio, ni de sus animales. Se sacrificaban tantas reses, tantos cerdos y gallinas en la sangre. A cuello era un eterno tiradero de huesos y tripas, un mulador de sobras, y había que estar quemando recámaras de dinamita a todas horas para que los gallinazos no le sacaran los ojos a los invitados. Aureliano II se volvió gordo, violáceo, atortugado y tuvo una consecuencia de un apelítico apenitas que comparaba a José Arcadio cuando regresó a la vuelta del mundo. El prestigio fue que sin precedente rebasó los límites de la ciénaga y atrajo a los glotones mejor calificados del litoral. Los amigos que lo dejaron en la casa creyeron que le había cumplido buscando a alguien que los llevara cuando fueron a decirle que Aureliano II estaba fuera de peligro, que se restableció en un efecto en menos de una semana y 15 días después estaba celebrando con una parranda sin precedentes. El acontecimiento de la supervivencia siguió viviendo en casa de Petra Cortés, pero visitaba a Fernanda todos los días y a veces se quedaba a comer en la familia como si el destino hubiera intervenido la situación y lo dejó de su esposo, concubina y el amante de la esposa. Fue un descanso para Fernanda en los tedios del abandono. Sus únicas distracciones eran los ejercicios de clavicordio a la hora de la siesta y a las cartas de sus hijos en las detalladas esquelas que les mandaba cada 15 días. No había una sola línea de verdad. Los ocultaba sus penas, la escamoteaba la tristeza de una casa a pesar de la luz sobre las begonias. A pesar de la sofocación de las 2 partes de la tarde, a pesar de las frecuentes ráfagas de fiesta que llegaban de la calle, era cada vez más aparente la mansión colonial de sus padres. Fernanda vagaba solamente entre los fantasmas vivos y el fantasma muerto de José Arcadio Buendía, que a veces iba a sentarse con una atención inquisitiva en el penumbra de la sala. Esto no fue solo el asunto del corazón, dijo él. El cuarto se estaba llenando de polillas. Amaranta tejía su mortal, Fernanda no entendía por qué le escribía cartas ocasionales al meme y hasta le mandaba regalos.
y en cambio ni siquiera había que hablar con José Arcadio. Se morirían sin saber por qué, contestó Amaranta, porque ello les hizo una pregunta a través de Úrsula, y aquella respuesta sombró su corazón un enigma, y nunca pudo esclarecer. Por esos días reapareció José Arcadio II en la casa. Pasaba de largo por el corredor sin saludar a nadie, y a verlo a Úrsula analizaba el taconio de sus botas de capataz y se sorprendía de la distancia insalvable de los que le separaba a su familia, exclusive del Fernando gemelo, con quien jugaba con la infancia ingeniosos juegos de confusión y con cual no tenía ningún rasgo común. Era lineal, solemne y tenía un estar pensativo y una tristeza de sarraceno y un resplandor lúgubre del rostro del color de otoño. Era el que más se parecía a su madre, Santa Sofía de la Piedad. Úrsula se reprochaba la tendencia de olvidar el hablar de la familia, pero cuando lo sintió de nuevo en casa, que el coronel lo admitía al taller durante las horas de trabajo, volvió a examinar sus viejos recuerdos y confirmó la creencia de que algún momento de la infancia se había cambiado con su hermano gemelo, porque era él y no el otro que había de llamarse Aureliano. Aproximando, Úrsula trató de aprovechar a José Arcadio II para el coronel Aureliano Buendía. ¿Abandonará su encierro? Convéncelo que vaya al cine, le decía, aunque no le gustaban las películas, tendrá por lo menos una ocasión de respirar aire puro. Pero no tardó en darse cuenta de que era insensible a sus súplicas como hubiera pedido serlo el coronel. El que estaba acorralado y veía impernible los encierros del taller, entendió que fueran ellos los únicos miembros de la familia que parecían vinculados por las afinancias. ¿Por qué de todos modos los hubiera sentido en el frío de los huesos? Estaba como siempre arropado con la manta de lana y con los largos calzoncillos de algodón crudo que se seguía usando por comodidad, aunque a causa de polvoriento anacrismo él mismo los llamaba calzoncillos de godo. Se puso los pantalones estrechos, pero no cerró las perillas, ni se puso el cuello de la camisa ni el botón de oro que usaba siempre porque tenía el propósito de darse un baño. Al decirlo, lo levantó la vista del primer pescadito del día, porque estaba engastando los nubes de los ojos. Cuando lo permitió y lo puso con los otros del tarro, empezó a tomar la sopa. Luego se comió muy despacio el pedazo de carne guisada con cebolla, el arroz blanco y las tajadas de plátano fritas, todas junto en el mismo plato. Su apetito no se alteraba ni en los mejores ni en la ociosidad por esa especie de superstición científica. Nunca trabajaba, ni leía, ni se bañaba, ni hacía el amor antes de que transcurrieran 2 horas de digestión. Y era una creencia tan arraigada que varias veces retrasó operaciones de guerra para no someter la tropa a los riesgos de una congestión. Sacándole la cera de los oídos con una cortaplumas, y a los pocos minutos se quedó dormido. Soñó que estaba en casa vacía de paredes blancas y que lo inquietaba la pasadumbre del primer ser humano que entraba en ella. En el sueño recordó que había soñado lo mismo de la noche anterior y en muchas ocasiones los últimos años. Y supo que la imagen se habría borrado en su memoria al despertar, porque aquel soñó recurrente que tenía una virtud de no ser recordado sino dentro del mismo sueño. Un momento después, en efecto, cuando el peluquero llamó a la puerta del taller, el coronel Aureliano Buendía despertó con la impresión de que involuntariamente se había quedado dormido por breves segundos y que no había tenido tiempo de soñar nada, sino el luminoso espacio en la calle y el aire lleno de hormigas voladoras y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue al castaño pensando que en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo.
Metió la cabeza entre los hombros como un pollito y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente. A las 11 de la mañana, cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio, le llamó la atención que estuvieron bajando los gallinazos. Muchas gracias.